La visión del nuevo hombre, el desafío actual, es la parte 2 de la serie del nuevo hombre según Efesios 2, de la charla abierta 64, a cargo de Juan Pablo Ibáñez, enseñador bíblico de Mendoza, Argentina. Juan Pablo es doctor en ingeniería, investigador y profesor universitario, y desde el año 2022 lidera con su esposa un grupo casero de estudio y celebración del calendario bíblico, dando testimonio y concientizando sobre la importancia del Shabbat y las fiestas anuales. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro, estas conferencias y charlas que estamos dando de este grupo que se llama TJC2, en castellano Asia, el Concilio de Jerusalén II, un ministerio que nació hace unos años, muy importante para esta época, que tiene que ver con la reconciliación entre judíos y cristianos, especialmente judíos que creen en Jesús, llamados judíos mesiánicos. Y nosotros estamos dando una serie de charlas cada 15 días aproximadamente. Y entonces, hoy tenemos una persona que en breve la vamos a presentar. Pero antes de eso, vamos a ver un pequeño video que nos cuenta un poquito de qué se trata esta visión de TJC2. Ahí vemos un poco un resumen de lo que trata esta visión. Como dijimos, tiene que ver con que ese primer concilio fue realmente una apertura muy importante de la iglesia primitiva, que eran todos judíos, hacia el pueblo gentil. Esa apertura permitió que el evangelio se expandiera por todo el mundo antiguo, pero digamos que la parte gentil se hizo muy fuerte y la parte judía por varios motivos fue debilitándose, al punto tal que en los próximos siglos era muy raro que un judío se convirtiera a Jesús. Esto no es el plan original de Dios, era justamente que estuvieran relacionados y vinculados. Pablo el apóstol habló esto muy claro en Romanos 11, donde él dijo que ellos son el tronco antiguo, nosotros las ramas injertadas, y que a su debido momento Dios iba a volver a traer ese tronco antiguo. Y profética y escatológicamente creemos que este es el tiempo. En 20 siglos muy pocos judíos se habían convertido y ahora en cambio estamos viendo cada vez más judíos que están aceptando a Jesús. Quiere decir que el tronco antiguo Dios lo está volviendo a traer a la vida. Y eso es una muy buena señal para todos nosotros, para toda la humanidad, porque esas son señales muy importantes antes del retorno de Jesucristo a la tierra. Tiene que darse este proceso, ¿no es así?, de el tronco antiguo y las ramas injertadas conformando una sola comunidad, una sola iglesia en Cristo, cada uno con su identidad, porque aquí no se trata
de borrar identidades, sino al contrario, de que cada uno tenga su identidad y la tenga en claro. Así que este ministerio comenzó hace tiempo ya, pero digamos en el año 1995, el rabino Marty Waldman de Estados Unidos recibió de que tenía que haber un segundo concilio, esta vez donde los gentiles abran el evangelio a los judíos, cosa que está sucediendo, pero muchas iglesias gentiles todavía tienen que tomar conciencia de esto y ser parte de este proceso. Bien, entonces nosotros aquí en el Cono Sur, Argentina y Cono Sur, llevamos adelante esta visión a través de conferencias, charlas como esta, grupos de oración, y entonces compartimos lo que es esta visión. Y tenemos cada tanto oradores de distintas iglesias y comunidades para compartir con nosotros. En el caso de, esta es la charla número 64, así que hemos tenido unas cuantas, y en el caso de hoy tenemos un maestro de la palabra, que es de la zona de Mendoza, él es Juan Pablo, es ingeniero de profesión, pero con un gran entendimiento de la escritura y un amor a profundizar todo lo que tiene que ser nuestra herencia hebrea, nuestra herencia judía, en la comprensión de las cosas de Dios. Entonces él realmente estos últimos años ha sentido una gran carga de enseñar mucho de lo que tiene que ver con la conexión que tenemos con lo hebreo. Esto no significa que nosotros nos hagamos judíos, los gentiles no tenemos por qué hacernos judíos, pero sí tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos judíos para realmente tener más profundidad en las cosas de Dios. Así que Juan Pablo, esta es la segunda charla de una primera charla que él dio, así que él ahora va a seguir esta segunda parte que tiene que ver con el título El nuevo hombre, que nos va a explicar. Así que ahora yo paso a María, que va a dar un poquito de información sobre Juan Pablo, y acto seguido lo vamos a tener a él ya exponiendo. Gracias, Pastor. Brevemente vamos a agregar que Juan Pablo tiene una formación en hebreo bíblico y análisis de las raíces hebreas de las Escrituras por el Ministerio Ensinando de Ciao de la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, y además en 2017 vivió con su familia en Beersheba, Israel, donde estudiaron hebreo moderno en la Universidad Ben Gurión del Negev y sirvieron en la congregación mesiánica en Eilat, al sur de Israel. En 2020 empezaron una capacitación, ofreció capacitación en hebreo bíblico llamada Anímate al hebreo bíblico, donde enseñan hebreo bíblico a partir de la interpretación del texto hebreo masorético del profeta Isaías. Y desde el año 2022 lidera con su esposa un grupo casero de estudio y celebración del calendario bíblico, dando testimonio y concientizando sobre la importancia del Shabbat y las fiestas anuales. Muy bien, gracias. Nos muteamos todos y seguimos. Adelante, Juan Pablo. Pastor Agustín, tienes la palabra. Bueno, Juan Pablo, simplemente disfrutamos mucho tu primer charla, y si querés, para los que no estuvieron, hacerte una pequeña síntesis de la primera charla, si ya enganchamos con la segunda. Así que adelante, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Agustín, María. Saludos a todos los presentes. Es una alegría poder compartir de nuevo con ustedes. ¿Se está escuchando bien? Sí. Bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos entonces a orar brevemente, poner este tiempo en las manos de Dios y ahí arrancamos. Nuestro Dios, gracias por este tiempo que podemos compartir de aprendizaje, de abrir las escrituras, de pensar. Te pedimos que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestras emociones, para poder tener una actitud positiva y ser enseñados. Y también, Señor, que permanezca lo que sea consejo y palabra tuya, y que no permanezca lo que sea palabra de hombres o conceptos o opiniones puntuales. Te agradecemos por esta oportunidad, por la conexión, por estar conectado, aunque estemos en distintas partes de este planeta. En el nombre de Yeshua, amén. Amén. Bueno, como decía Agustín, esta es la segunda charla. La primera fue un análisis histórico de este concepto del nuevo hombre,
Así que es muy interesante para entender bien esta segunda charla. Está bueno que después los que no han podido participar den una mirada a esa primera charla que hemos tenido hace 15 días. Pero básicamente hablamos del concepto del nuevo hombre, que es un concepto de Pablo, un concepto teológico, hasta filosófico, que Pablo crea a partir de un contexto y una necesidad que estaba relacionado con el judaísmo helenista. Hemos hablado de esto. Hemos hablado también de que había dos visiones en el judaísmo del siglo I, una de un judaísmo más de corte nacionalista. ¿Escuchan? No se escucha, Juan Pablo. Hola, ¿se escucha ahora? Ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo sin micrófono, espero que se escuche bien. Sí, se escucha bien ahora. Bueno, bien, perfecto. Bueno, entonces les contaba esto de la primera charla, que es importante que los que no hayan estado después la puedan ver, donde se analizaba un poco este concepto del nuevo hombre, basado en la corriente del judaísmo más universalista o internacional, que había nacido allá con el profeta Isaías, y que Pablo va a ser un gran exponente de esta línea de judaísmo internacional. Y hablamos también de de dónde sacó Pablo, ¿sí?, este concepto del nuevo hombre. Investigamos el concepto o la palabra nuevo, ¿no?, Hadash, en el Tanaj, en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, y encontramos algunos pasajes muy interesantes que nos hablaban de conceptos relacionados. Hemos visto Lamentaciones capítulo 5, versículo 21, donde el profeta Jeremías habla de que nuestros días sean renovados como al principio. El Salmo 51, ¿sí?, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y Isaías también 61. Son tres pasajes donde aparece el concepto de nuevo, o algo que Dios hace nuevo. Y habíamos rescatado algunas ideas y algunos principios que podrían haber inspirado al apóstol Pablo para desarrollar su doctrina del nuevo hombre. Entonces, a partir de ese análisis, pudimos ver cómo el apóstol Pablo hace una adaptación quizás de la visión de Isaías, sobre todo Isaías después del capítulo 40 en adelante, que hemos hablado inclusive del Deutero Isaías, y a partir de ahí el apóstol Pablo acuña este concepto del nuevo hombre. Y vamos a profundizar, ¿sí?, vamos a profundizar en esta charla sobre estos conceptos, y vamos a traer un poco el nuevo hombre a nuestros días, ¿sí?, el nuevo hombre a nuestros días. Como para hacer una especie de gancho entre las dos charlas, reforzar que en Israel, a partir de del siglo VII, VI, ¿sí?, unos 600, 700 años antes del tiempo de Yeshua, empieza a haber una tensión filosófica, si se quiere, en Israel, ¿sí?, en Judea, en Jerusalén, que se da por una cuestión demográfica. Empieza a haber una comunidad de Israel o de tribus, ¿sí?, fuera de Israel, y empieza a ser cada vez más expresiva. Entonces teníamos judíos dentro de tierra de Israel, judíos fuera que vivían en colonias, y esto hacia el siglo I va a crecer de una forma muy grande. Para que ustedes tengan idea de estadísticas, se cree que en el siglo I, en el tiempo de Yeshua, había 1 millón de judíos viviendo en Eretz Israel, o sea, en Judea, en Samaria, parcialmente en Galilea, en Perea, en todas las zonas que podemos llamar tierra de Israel, había alrededor de 1 millón de judíos a cuenta, a grosso modo, como se dice, una estimación. Y fuera, ¿sí?, fuera de Israel, teníamos en ese tiempo de 4 a 6 millones de judíos. ¿Sí? Si tomamos un valor de 5 millones, por ejemplo, por cada judío dentro de la tierra había 5 fuera. Esto es muy importante. Esto da un peso, ¿sí?, al judaísmo
de diáspora muy fuerte, ¿sí? Si a eso sumamos otros contrastes, por ejemplo, los judíos de la tierra eran menos, 1 millón, también eran más pobres, porque estaban sometidos en una provincia romana, estaban sometidos a altos impuestos. ¿Se acuerdan que esto también generaba revueltas de los celotes? Porque eran asfixiados por los impuestos, por ser una provincia dentro de todo un poco rebelde o con sospechas de rebeldía, lo cual después se confirmaría plenamente. En cambio, en la diáspora, los judíos eran más prósperos. Y esto tenía que ver también con que en la tierra el judaísmo, el judío estaba en la ciudad y en el campo. Había un equilibrio entre el judío de Jerusalén, de las grandes ciudades, que no había grandes ciudades salvo Jerusalén. Y después había muchas ciudades, muchas villas, muchas aldeas, ¿sí? Si vemos el ministerio de Yeshua, va por las aldeas, va buscando a la gente, porque no la tenía la gente toda junta en una gran ciudad. Salvo en las fiesta de peregrinación, donde todos se juntaban en Jerusalén, la población estaba dispersa, no era tan cultivada, quizás en términos de cultura, lo que era el modernismo, la cultura griega de la época, y eran más pobres. En cambio, en la diáspora eran judíos generalmente urbanos, estaban todos en las grandes ciudades. Es lo que pasa generalmente con las colectividades que sea de judíos, sea árabes, sea armenios, ¿sí? Que van al exterior y hacen colonias y se van agrupando, ¿sí? En lugares para estar juntos y ayudarse y poder hacer pie, y con el tiempo y con el esfuerzo da lugar a colonias prósperas, ¿sí? Entonces esto pasaba en el mundo greco-romano y teníamos que en la diáspora había más judíos, con mejor calidad en cuanto a la economía, mejor pasar, ¿sí? Mejor calidad de vida, mayores recursos, inclusive mayor grado cultural, ¿sí? Para lo que era quizás la cultura dominante de la época, ¿sí? Esto generó una gran tensión, ¿sí? Ahora, no era nueva esta tensión, volvemos atrás, rebobinamos, y ya del tiempo de Isaías, del tiempo de la cautividad, donde todo esto se empieza a formar de alguna forma, donde la diáspora empieza a ser cada vez más importante, había una tensión, porque había un judaísmo, ¿sí? La fe de Israel, la fe en el Dios de Israel, la fe en la Torá, la fe en los profetas, que tenía mucho potencial para ser una religión universal. Había potencialidad para que eso se transformara en una religión para todas las naciones. Y esto lo vemos en Isaías. En Isaías habla que Dios es creador, que Dios es Dios de todas las naciones, que Dios tiene control sobre todos los reinos, que Él pone reyes y saca reyes, que todas las naciones iban a subir a Jerusalén a aprender. Entonces hay una proyección profética hacia un judaísmo internacional, que por el momento queda solo en palabras, queda solo en ideas, queda solo en las aspiracionales. Mientras tanto, el judaísmo nacional empieza a estar en crisis porque el judaísmo nacional dependía de las estructuras nacionales, le hace la monarquía. Y como ustedes saben, la monarquía de Judá, después del tiempo de Isaías, después de Ezequías, de Josías, que son los últimos reyes buenos o fieles, entra en colapso, hay cautividad, y al retorno a la cautividad, entonces tenemos un gobierno de provincia, Zorobabel, que iba a ser el gran restaurador, de repente desaparece del mapa, ¿sí? ¿Se acuerdan de Zorobabel? Que era descendiente de David, era parte del linaje monárquico, y era el aspirante y quien podía restablecer la monarquía davídica. De repente no sabemos bien qué pasó, y todo queda en la nada, y de repente el sacerdote tiene que salir a ocupar ese lugar de intermediador con los poderes de turno, los persas, los griegos, los romanos, y entonces el judaísmo nacionalista entra en crisis y se va a empezar a apoyar cada vez más en la Torá y en una coraza de ritual, una coraza de justicia, una coraza de ética, ¿sí? Que va a tener su expresión más grande con los fariseos. ¿Sí? Los fariseos van a ser los encargados de que el judío se vista como un soldado, con una coraza, con un armamento, con un casco, una pechera muy pesada, que van a ser estos mandamientos, estas ordenanzas, estos rituales, ¿sí? Este legalismo, que tenía como objetivo hacer frente a una cultura apabullante, a la cultura griega, ¿sí?
una cultura apabullante, una cultura prepotente que quería llevarse puesto a Israel, al templo, a Jerusalén, y casi lo logra, y por momentos había logrado al menos conquistar a los judíos parcialmente, conquistarlo desde lo cultural. ¿Sí? La guerra de los macabeos tiene que ver con esto, y así llegamos al siglo I, con una necesidad de atender a un judaísmo que es cada vez más de diáspora, atender a una necesidad de un judaísmo más light, ¿sí? Más portable, ¿sí? El concepto de que un judaísmo que sea portable, que pueda ser vivido a miles de kilómetros del templo, sin un sacerdote a la redonda, etcétera, etcétera, sin rituales que había que ir hasta Jerusalén para que sean válidos, y un montón de cosas más. Entonces se empieza a gestar, y no es Pablo la primera persona que piensa en esto, sino otros antes de él, inclusive el filósofo Filón, van a tratar de resolver la cuestión, ¿sí? Tratando de hacer del judaísmo una religión más personal, ¿sí? Más portable, que la persona lo pueda llevar en sí, y más adaptado a las circunstancias, porque un judío helenista de la diáspora tenía que convivir día a día con una cultura griega, tenía que posiblemente ya le costaba mantener su hebreo natal, o el hebreo de los padres, o el hebreo de los abuelos, o el hebreo de los bisabuelos, y un montón de situaciones así que generaba tensión, que fue, este es el telón de fondo del Evangelio, ¿sí? Cuando irrumpe el Evangelio, irrumpe el Mesías, todo esto ya estaba dado, ¿sí? 1 millón de judíos en Israel, 5 millones, ¿sí? Valores estimativos en la diáspora, el judaísmo de la diáspora no tan vinculado al judaísmo de Israel, ¿sí? Eran más cultura, tenían más cultura, tenía más recursos, ¿sí? Y ya había una cierta independencia en ciertas formas. El fariseísmo le costaba llegar a la diáspora, ¿sí? No podía tener la rienda corta que tenía en Judea, en Galilea, ¿sí? La rienda corta que sufrió Yeshua y los apóstoles por parte de los fariseos no era tan fácil de mantener en la diáspora, y esto fue entonces lo que hizo que Pablo, ¿sí? Formulara, entre otras cosas, su teoría o su concepto de lo... ¿Por qué? Porque el Evangelio rápidamente tomó raíz en el judaísmo helenista, ¿sí? El Evangelio fue rápidamente hacia el sector helenista del judaísmo, porque era un sector más abierto a nuevos conceptos, ¿sí? Por una serie de razones, ¿sí? Era más fácil, había menos esta rienda corta del fariseísmo, etcétera, etcétera. Y es así que los evangelistas, los apóstoles y los nuevos discípulos, que eran en su mayoría helenistas, fueron y predicaron a otros judíos helenistas, que a su vez predicaron a otros judíos helenistas, y en medio de ellos había muchos gentiles. Entonces estamos hablando de un contexto demográfico donde el corazón, ¿sí? El corazón del movimiento mesiánico se da en judíos, principalmente helenistas, de la diáspora, rodeado de gentiles, ¿sí? Entonces en las sinagogas, en los grupos de reunión, Pablo se encuentra fuera de Israel con 5 categorías, ¿sí? Con el judío de Eretz Israel, que quizás estaba en la diáspora o estaba en su tierra, el primer grupo, no era la mayoría, era una minoría. El judío de la diáspora, que sí era la mayoría, ¿sí? Que hablaba griego, que era ciudadano romano, que tenía otros valores más cercanos al imperio, que quería vivir bien en el imperio, que no tenía el problema del nacionalismo que tenía quizás el judío de la tierra de Israel, que estaba cerca del templo, que hablaba hebreo, arameo, que quizás no entendía mucho griego, salvo para comerciar, que tenía un corazón más nacional, ¿sí? Entonces tenemos estos dos grupos de judíos, mayoritariamente eran los helenistas, y después estaban los gentiles también, gentiles temerosos de Dios, que se acercaban, que aprendían de a poquito, gentiles prosélitos, que eran gentiles que se habían hecho judíos, y finalmente teníamos hasta gentiles paganos, que de alguna forma se acercaban y creían en Dios, ¿sí? Entonces, esta era la diversidad de personas que Pablo tenía que atender. Pablo se hace cargo de este problema sociológico, demográfico, y va a tener que lidiar con distintas actitudes en un mismo espacio de fe, ¿sí? En un mismo espacio de fe, la sinagoga, o a la orilla del río, el grupo de oración, la comunidad local,
de cada ciudad, en Asia Menor, en Siria, en Grecia, en Roma. En esas comunidades va a haber judíos judaizantes, ¿sí? Desde lo ideológico, ahora nos hacemos las categorías. El judío judaizante, que él era judío, él seguía una visión más nacionalista de la ley, la Torá, del judaísmo, y quería que el gentil hiciera lo mismo. Y tenía su cuota aparte de razón. Ese es un gentil judaizante, ¿sí? Y Pablo se va, judío judaizante, y se va a oponer Pablo a este tipo, a esta categoría. Y por ejemplo, en la carta de Gálatas, Pablo combate algunas de estas ideas. Después estaba el gentil universalista, que observaba la Torá con algún grado de devoción, quizás lejos de la tierra de Israel no era tan devoto, no seguía todos los rituales de los fariseos, posiblemente algunos sí, otros no. Quizá estaba casado con una gentil o con un gentil, había familias mixtas, eran más liberales, y no pretendía la judaización de un gentil, ¿sí? Era un judío con una cabeza abierta, diríamos hoy, ¿sí? Era un judío que tenía una cabeza universalista. El tercer grupo, con ese segundo grupo Pablo coincidía, porque Pablo era un judío de corte universalista hacia afuera, aunque hacia adentro era un judío devoto nacionalista. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Después estaban los gentiles. Estaba el gentil que era judaizante. ¿Cómo? Sí, gentil judaizante. Un gentil que se hizo prosélito, se hizo judío. Pasó por todo el ritual de la conversión, todo ese tiempo, había muchos, y a su vez aceptaba a Yeshua. Pero él entendía que todo gentil que entraba al judaísmo por la puerta del Mesías, por la puerta que sea, tenía que necesariamente circuncidarse, pasar por el ritual y aceptar toda esa coraza, ¿se acuerdan la coraza? ¿Sí? El casco, toda esa armadura de judaísmo para hacer frente a la cultura griega. Entonces, esos gentiles judaizantes, esos prosélitos, van a ser contra, posiblemente fueron los que se levantaron contra Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Lo de la sinagoga de los libertos. Y eso es una punta que hay que estudiar. Sinagoga de los libertos posiblemente eran prosélitos, eran ex esclavos, que eran más judaizantes que los propios judíos. ¿Sí? Más papita que el papa, se dice a veces, ¿no? Entonces, ahí está la expresión de estos judaizantes, y que quizás estaban en Gálatas también. En la carta a los Gálatas, quizás los que estaban por detrás eran gentiles que no querían que otros gentiles sean igual que ellos, si no pasaban por el ritual y por la conversión completa al judaísmo. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos que eran celosos de lo que ellos habían hecho y querían que todos los demás lo hicieran. Pablo también se va a enfrentar con esta categoría. Cuarta categoría, gentiles universalistas, gentiles light, que se acercan a la fe en Israel y que entienden que Israel tiene su lugar y que ellos tienen su lugar acompañando, ¿sí? Que no pretenden ser judíos, simplemente pretenden conocer más de Dios y acercarse a la fe de Israel y vivir la ética bíblica. Con estos grupos Pablo tampoco va a tener problema, porque va a estar alineado con su enseñanza. Y hay una quinta categoría, que es el gentil, que es universalista, pero que también es gentilizante. Es un gentil gentilizante. Es un gentil que quiere que todos sean gentiles, ¿sí? Que no va a respetar que el judío siga siendo judío. Él entiende de una forma, o malinterpreta a Pablo, o de donde venga la enseñanza, que una vez venido el Mesías ya no hay judíos, y entonces todos tenemos que ser, entre comillas, gentiles, y va a intentar gentilizar a los judíos. ¿Sí? Este es el contrapuesto del judío judaizante. ¿Está bien? Esto es interesante porque quizás en el texto del Nuevo Testamento no se ve claramente esta categoría, pero en los siglos posteriores, inclusive el día de hoy, está presente, ¿sí? El gentil gentilizante. ¿Sí? Hagamos un contraste con el judío judaizante y vamos a ver que son los dos extremos, ¿sí? Y hay una falta de equilibrio en los dos casos. Tenemos que seguir, ¿sí? Para eso vamos a leer un versículo de Romanos. Va a ser un poco nuestra guía, un poco para entender esto, atar cabos. Fíjense lo que dice Romanos, vamos a hablar bastante de Romanos. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice así Pablo: luego, por la fe, invalidamos
la ley, repito, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Está bien? Entonces, esta palabra, como, no sé si es un trabalengua, un acertijo, ¿sí? De Pablo, que Pablo nos dice, bueno, todo se trata de fe, la salvación es por fe, la obra de Dios, el Mesías, es la fe. Pablo dice, es la fe. Pero termina diciendo, entonces, por la fe, estamos invalidando la ley, y acá tenemos que entender la Torá, ¿sí? La instrucción de Dios, el Pentateuco, la ley de Moisés, los preceptos del judaísmo. No, dice, la fe no invalida la ley, sino que la fe convalida la ley. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de entender esto. Porque acá está la clave. Acá está la clave del nuevo hombre de Pablo. Dijimos que el concepto del nuevo hombre, que es un concepto medio como filosófico, abstracto, viene a atender una necesidad, no es algo que ya estaba dado, es como que Pablo piensa, analiza, ata cabos y llega a la conclusión de que él tiene que dar un mensaje nuevo a una situación nueva, pero que es necesario que urgentemente sea resuelta, que es esta dispersión demográfica, esta combinación de judíos y gentiles de distinto espectro, y una fe una fe pujante, un mesianismo que está creciendo, pero crece en un contexto medio caótico, ¿sí? Porque todos opinan, porque todos enseñan, porque todos pretenden saber el camino, y todo esto está nuevo, todo esto se hace teología al andar, se hace camino al andar, como dice el verso, y Pablo quiere tomar las riendas, ¿sí? Como buen fariseo, buen fariseo le gusta agarrar las riendas, ¿sí? Pero un fariseo comprometido, no lo digo peyorativamente, sino en el sentido virtuoso. Alguien que sí tiene la vocación de liderazgo, ¿sí? Un fariseo que tiene que orientar a los otros en el camino de Dios, ¿sí? Esta es la vocación de un fariseo, ¿sí? Y Pablo es fariseo. Entonces dice, esto hay que conducirlo a bien, porque hay mucha energía, hay mucha expectativa, hay mucha buena intención, pero también hay mucha variación, hay mucho ruido, ¿sí? Entonces Pablo va a hacer, que dice, hay que ponerle un poco de orden teológico a todo. Y ahí va a acuñar el concepto del nuevo hombre, que es una innovación de Pablo, pero no tenemos que olvidar que el objetivo final no es la innovación en sí, no es la teología en sí, no es lo abstracto en sí. El objetivo es llegar a lo concreto, es resolver las cuestiones concretas, ¿sí? Y acá hago un primer paréntesis para que pensemos, ¿sí? El cristianismo muchas veces se enamora tanto de lo espiritual, se enamora tanto de lo abstracto, tanto del cielo, tanto de la Nueva Jerusalén, tanto de cosas abstractas, que pierde contacto con la tierra firme. ¿Se dan cuenta? Y la fe son abstracciones, pero es tierra firme. La teología, las abstracciones, la filosofía son cosas que nos hacen andar un poco en el aire para que tengamos mayor visión, pero tenemos que volver a tocar tierra, a lo concreto y a lo real. Y Pablo hace eso, ¿sí? Pablo hace eso. Si ustedes ven las cartas de Pablo, ¿sí? Las cartas de Pablo empiezan allá arriba, empiezan con teología, empiezan con cosas bastante abstractas, los lugares celestiales, ¿se acuerdan? Efesios 1, en los lugares celestiales, estamos sentados en un lugar cósmico, ¿sí? Si ustedes ven Efesios 1, parece que estamos sentados en lugares cósmicos, tremendo, ¿sí? Una serie de concatenaciones de palabras, algunas difíciles de seguir, y todo está bien, mientras que al final de nuestro viaje, que parece esos viajes en globo que hacen allá en Turquía, ahí en Capadocia, que van mostrándote, ahí el hermano Pedro Soto afirma, esos viajes en globo, ese viaje tiene que terminar en tierra, ¿no? Porque si no hay un accidente, en algún momento hay que bajar. Y las epístolas de Pablo, cuando llegan al capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, empiezan a bajar a tierra. Y terminan siempre hablando de la esposa, el esposo, el siervo, el jefe, las autoridades, pagar los impuestos, el que no trabaja no come, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Hay un vuelo inaugural, hay un vuelo inspirador para clarearnos un poco la cabeza, pero después hay una convergencia a lo concreto. Bueno, muchas veces la teología cristiana se subió al globo aerostático y nunca se bajó, ¿sí? Se quedó en el aire, eternamente dando vueltas,
Y por eso a veces nos cuesta ser concretos o bajar las cosas a su dimensión real. Entonces, el nuevo hombre es abstracto, sí, pero también es real. Es espiritual, sí, pero también es concreto, ¿sí? Entonces yo creo que veamos estas dos cosas. Pablo se da cuenta de que él puede confundir a las personas, porque pasa del cielo a la tierra en 2 versículos, y pasa de lo abstracto a lo concreto en pocos versículos. Entonces él sabe que tiene que ser muy, muy docente. Entonces Pablo va a escribir muchas cartas, va a viajar, va a ir de acá para allá, va a dejar gente de confianza, ¿sí? Va a decir no ponga neófito porque si no esto se va por la borda. Va a insistir mucho porque él sabe que está construyendo un corpus de doctrina en el momento. Lo está haciendo en vivo y en directo. No se sienta a escribir un compendio de fe. Manda carta para allá, se pelea con uno, exhorta al otro, ¿sí? Va a estar siempre tratando de ajustar este mecanismo del nuevo hombre que él está en la cabina de comando, ¿sí? Con todas las palancas, tratando de que la cosa funcione. Los resultados se darían en el tiempo, ¿sí? Los resultados se iban a ver andando el tiempo. Él estaba sembrando, él estaba tratando de encauzar y unificar, generando un mismo sentir. ¿Se acuerdan cuando dice Pablo? Que haya un mismo sentir, sintamos una misma cosa, y si vos sentís otra cosa, bueno, que el Espíritu Santo te exhorte a ver si de repente hoy nos sentimos igual, pero mañana sí, que haya un mismo sentir, como el sentir de Yeshua, etc. Él trataba de hacer una convergencia, ¿sí? Una convergencia. Pablo sabía que no era fácil y había variables fuera de control, porque Pablo no podía controlar todas las cosas. ¿Sí? A veces él actuaba como que todo estuviera bajo control, de su control, pero había muchas variables que él no controlaba. Y de hecho, cuando estas variables se descontrolaron, fue muy difícil que este nuevo hombre funcionara como Pablo lo pensó. Variables políticas, guerra, persecución, ¿sí? Conflicto entre los romanos y los judíos, sobre todo en tierra de Israel, ¿sí? Los judíos helenistas que quedaban atrapados entre dos fidelidades, ¿sí? El judío de la diáspora, ¿a quién iba a ser fiel? ¿Al romano o las autoridades judías, con las cuales quizás no estaban de acuerdo que se rebelaran, pero se terminaban rebelando? ¿Sí? Había una tirantez, cosas que Pablo no podía controlar. Había migraciones, ¿sí? Flujos migratorios. Había otros que enseñaban, había otros que interpretaban de una manera distinta, ¿sí? Había gnosticismo. El judaísmo ya estaba haciendo charlas con el gnosticismo, ¿sí? La doctrina gnóstica, ¿sí? En Colosenses, por ejemplo, vemos un trasfondo gnóstico en las cartas o en la epístola de Juan, o en el Apocalipsis, o en el Evangelio también. Encontramos una tensión con el gnosticismo que estaba ya permeando el judaísmo, ¿sí? Entonces, eran variables que Pablo no podía controlar. Las cuestiones económicas, ¿sí? Había pobreza. Pablo se va a encargar de llevar plata de la diáspora a Jerusalén, ¿sí? Cuando iba por las iglesias, él exhortaba, y lo vemos en Corintios, lo vemos en Filipenses, etcétera, etcétera, vemos que las iglesias de la diáspora, o sea, el judaísmo helenista que tenía más plata, enviaba ayuda, ¿para qué? Para que el centro de fe permaneciese. El centro de fe en Jerusalén, en Judea, para Pablo era importante. Pablo mismo, cada vez que podía, volvía a Jerusalén. ¿Sí? Pablo es arrestado en Jerusalén, ¿se acuerdan? Pablo es arrestado en el templo, ¿sí? Porque para Pablo era importante mantener el centro, ¿sí? Porque el nuevo hombre es alguien que es acercado a un centro. Lo hemos leído en Efesios 2. Los que éramos lejanos somos acercados. ¿A quién acercados? ¿Al Mesías? No. Acercados a Dios, acercados al Mesías también, acercados a las promesas, acercados a la palabra, acercados a la ciudadanía de Israel, ¿sí? Las politeias de Israel, a la vida nacional, a un montón de cosas. Entonces había que ver un centro. Si no hay un centro, si no hay una Jerusalén, si no hay un centro de fe, ¿a dónde vamos a ser acercados los cristianos? ¿Está bien? Entonces esta era la cabeza de Pablo. Lamentablemente hubo una distorsión de todo. Yo les quiero mostrar que, quiero convencerlos que hubo una distorsión para que después, sabiendo que hubo una distorsión, en los minutos que nos quedan, digamos, bueno, entendamos de qué se trata el nuevo hombre, ¿sí? Hubo una distorsión, tenemos que volver a conectar con el nuevo hombre según Pablo lo pensó. En el siglo I había un judaísmo mesiánico apostólico. Judaísmo mesiánico apostólico. Espero que me sigan y no se confundan porque va a ser medio trabalé.
Judaísmo mesiánico apostólico, el de Pedro, el de Juan, el de Santiago, el de Pablo. Eso da lugar a un judaísmo mesiánico helenista, ¿sí? Judaísmo mesiánico helenista, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Éfeso, la iglesia en la comunidad de Galacia, etc. ¿Sí? La iglesia en Grecia, hasta Roma. Judaísmo mesiánico helenista. Empiezan a entrar los gentiles, fin del siglo I, ya hay muchos gentiles, muchos judíos. Hay una Jerusalén que es destruida, se destruye Jerusalén en el año 70, y empezamos en una fase de judaísmo mesiánico griego. Judaísmo mesiánico griego, ¿qué significa? Un judaísmo mesiánico, pero que está medio huérfano de Jerusalén, está huérfano de lo hebreo, ya casi no sabe hebreo, habla griego, tiene la Septuaginta, se tiene que arreglar con formas griegas, ¿sí? Ya hay un pie de igualdad entre gentiles y judíos mesiánicos, ¿está bien? Entonces estamos en un judaísmo mesiánico griego que para el siglo II empieza a ser un gentilismo mesiánico. Gentilismo mesiánico. ¿Por qué? Porque ya los líderes, los obispos, empiezan a ser gentiles. Hijo de judío y madre gentil, mixtos, o directamente gentiles. Siglo II, año 150. Entonces tenemos a los gentiles ya tomando liderazgo. ¿Está bien? Pero no han pasado por Jerusalén, no han pasado por una escuela, han pasado directamente de su paganismo, de sus culturas grecorromanas, a esta expresión, ¿sí? Ya no hacen peregrinación a Israel, ya no hay templo, ¿sí? Hay una hostilidad entre la diáspora e Israel, ser judío está mal visto, ser nacionalista judío peor. Entonces empieza la era del gentilismo mesiánico que se va a dividir entre oriental y occidental. El oriental con mucho amor por Israel, con mucha cercanía cultural, y el occidental más moderno, que va a sentir a Israel y a los judíos como una carga, ¿sí? Como un contrapeso, como algo medio arcaico. Entonces, tenemos el gentilismo mesiánico, oriental y occidental. El occidental es Roma, el oriental va a ser Éfeso, Antioquía, y va a haber tensión hasta que se van a pelear, ¿sí? Porque Roma quiere controlar todo. A falta de Jerusalén, ¿dónde va a estar la capital de nuestra fe? Va a ser Roma. Entonces, ahí pasamos a un gentilismo romano, que como está su nombre dicho, para ser un gentilismo romano tiene que tener sede en Roma y no en Jerusalén, entonces necesariamente tiene que tener condimentos anti-Israel, ¿sí? Hoy dirían antisemitas. Entonces, empieza a gestarse un gentilismo romano anti-Israel, ¿sí? Teoría del reemplazo, de la sustitución, acusación de deicidio para el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Eso lleva a un gentilismo medieval, estoy hablando de la iglesia, ¿no? Como movimiento de gentilismo medieval fragmentado, ¿sí? Hay una fragmentación, están los ortodoxos, los griegos, los rusos, los de arriba, los de abajo, los germánicos, los romanos, los otros que se abren, los otros que se juntan, hasta que va a dar lugar a un gentilismo moderno, ¿sí? Moderno, protestante, ¿sí? La Reforma. Entonces, a esto se agrega un gentilismo moderno, protestante, que va a dar lugar a un gentilismo misionero. Un gentilismo misionero, siglo XVIII, ¿sí? Las misiones modernas, William Carey en adelante, evangelización mundial, ¿le suena? Un gentilismo misionero, un gentilismo que después se va a renovar, ¿sí? Van a aparecer las denominaciones evangélicas, ¿sí? Siglo XIX, siglo XX. Entonces, es un gentilismo misionero renovado, pero que todavía no tiene en el radar a Israel. Todavía perdió contacto hace rato con Israel, con el judaísmo mesiánico, con estos conceptos, hasta que de repente algo sucede. Año 1948 nace el Estado de Israel. Nace el Estado de Israel y hoy llegamos al siglo XXI con un gentilismo, ¿sí? La iglesia hoy, el gentilismo, que está delante de una coyuntura histórica. Porque está en la época o en la era de la información, en la era de la tecnología, en la era de la globalización, ¿sí? Por ejemplo, esta charla. Hermano de Suiza, hermano de Argentina, hermano de Chile, hermano de cualquier lugar del mundo, ¿sí? Que entienda español, se puede conectar. Entonces, esto es una revolución, ¿sí? Las redes traen conceptos, enseñanzas
a la velocidad de la luz, y esto genera una revolución y un estado de coyuntura histórica para dónde va a ir esta iglesia, que es un gentilismo, ¿sí?, postmoderno, que se para delante de la coyuntura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y ahí aparece Israel, que ahora es un Estado, ¿sí?, desde 1948, pero no solo es un Estado, sino que Dios reaviva el movimiento judío mesiánico, y ahora hay congregaciones judío mesiánicas, hay ministerios, y entonces estamos delante de un gran abismo, un gran paisaje, y tenemos que elegir hacia dónde vamos, ¿sí? En esa coyuntura actual es que surge la voz de JC2 y dice, enfoquémonos en el nuevo hombre, es la visión que Dios nos dio para 2023. Entonces, bueno, ¿qué es el nuevo hombre? ¿Sí? Para decidir en esta coyuntura, para decidir si vamos a darle algo de espacio a Israel en nuestra vida, algo de valorar el legado de Israel, algo de conectar con el judaísmo mesiánico, algo de entender nuestra fe de una forma renovada, o no, o seguir como estamos, o seguir igual, o seguir en un gentilismo autorreferenciado, ¿sí? Creo que está bueno entender el concepto nuevo, porque nos va a ayudar a decidir, nos va a ayudar a tomar decisiones firmes. Entonces, el nuevo hombre tiene varias dimensiones, como varias alturas. Si vos te quedas con una sola altura, usted se queda con una sola altura, yo me quedo con una sola altura, un solo nivel, no voy a entender el concepto, porque es un concepto de varios niveles, ¿sí? ¿Qué pasó históricamente? En muchos casos se quedaron con un solo nivel, ¿sí? Y no se conectó el nivel de arriba con el nivel del medio y el nivel de abajo. Entonces, si no entendemos el concepto global, no entendemos el concepto. Hay un nivel espiritual, mesiánico, ¿sí?, que es el que realmente las personas te van a decir, ahora somos un solo nuevo hombre, ahora no hay, voy a citarlo, por ejemplo, Efesios 2, Él es nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno, Él dio por finalizadas las enemistades, ¿sí?, clavó en la cruz las enemistades, un solo y nuevo hombre en el Mesías, todos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ¿sí? En palabras de Gálatas 3, ahí es más profundo Pablo, más incisivo, ya no hay judío ni griego, no me vengas a hablar de judío, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús la circuncisión no vale ni la incircuncisión, todo eso es secundario, sino que la fe que obra por el amor, ¿sí? Esto es lo que generalmente un cristiano antijudaizante te va a enseñar y te va a decir, ¿ves? ¿No entendés que el nuevo hombre echó por tierra, ¿sí?, los judíos, el judaísmo, circuncisión, Torá, todo eso es viejo, si vos volvés con eso sos un judaizante, estás partiendo en contra, ¿sí? Entonces, esto es quedarse con un solo nivel y encima no interpretarlo bien, ¿sí? ¿Por qué les digo? Porque ustedes me van a seguir, es muy fácil de entender. Si Pablo dice que no hay judío ni griego, entonces yo tomo literalmente esto, repito, literalmente, que bueno, no hay más judíos, se acabó. El apóstol Pablo decretó el fin del judaísmo. Y lo decretó por autoridad apostólica y por el Espíritu de Dios, porque yo creo en el Nuevo Testamento, entonces punto, se acabó. Bueno, perfecto. De la misma manera tenés que creer que no hay esclavo ni libre. O sea, vos cuando le prediques a un esclavo, un siervo, un obrero, tenés que predicarle que se rebele contra su patrón, que ya no tenga patrón, ¿sí? Cuando le prediques a un varón, tenés que decirle, bueno, ya no sos varón, tampoco vas a ser mujer, vas a hacer algo nuevo, que no sé qué es. Cuando le predicas a una mujer, le tenés que decir, ya no vas a ser mujer, pero tampoco vas a ser varón, porque eres un nuevo hombre. Así que todos tenemos que ser un nuevo hombre, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que yo tomo literalmente, me voy al pasto? Porque Pablo no está hablando literalmente, ¿sí? Por ejemplo, ese mismo Pablo que nos dice, ya no hay judío ni griego, ¿sí?, te va a decir, Romanos, a ver si lo encuentro, Romanos 11:1, ¿sí? Este mismo Pablo que dice, no hay judío ni griego, se acabó. Ese mismo Pablo dice, Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Israel. De ninguna manera, porque yo también soy
soy, tiempo presente, israelita, judío, ¿sí? De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hasta la tribu nos dice Pablo. ¿Está bien? Esto es altamente contrastante con la enseñanza de Pablo que no hay judío ni griego. Entonces, lo primero que tenemos que entender y desechar, porque es una cuestión muy sencilla de entender, yo creo que todos me han entendido, pero que ha hecho mucho daño, ¿sí? Es no saber interpretar un texto, ¿sí? Por eso hay que ir a la escuela, ¿sí? A cualquier edad es importante ir a la escuela porque la Biblia es un texto y nuestra fe está basada en un texto, no está basado en experiencia, no está basado en oralidad, no está basado en que alguien me contó una historia bonita, está basado en un texto escrito que hay que interpretar. Entonces, si no sabemos interpretar un texto, somos como un mono con navaja. Y si yo no sé que Pablo está siendo filosófico y abstracto, no entiendo nada. Entonces Pablo es abstracto cuando dice no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque Pablo después va a dar mandamiento para el varón y para la mujer. ¿O no? A la esposa va a tener que mantener su rol de esposa, someterse al marido, el marido como esposo, ¿sí? Las relaciones siguen. Entonces, en este primer nivel, que es el nivel más alto, espiritual o mesiánico, Pablo ve unidad. Somos uno. ¿Por qué? Porque el Mesías es uno. Imagínense, el Mesías es nuestra redención. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Yeshua el Mesías hombre, ¿sí? Está en Timoteo. Entonces, si uno redime a todos, somos todos iguales, estamos todos en la misma, porque somos todos redimidos. ¿Está bien? Entonces, este concepto es 2 más 2, 4. Pablo dice, por lo tanto, en el Mesías, cuando pensamos en la obra del Mesías, somos todos iguales. Delante de la presencia de Dios, hay tanta diferencia entre Dios y nosotros, hay tanta diferencia entre el Mesías y nosotros, que si vos sos judío y yo soy gentil, vos sos varón y yo soy mujer, o al revés, y yo soy libre y vos sos esclavo, son diferencias tan pequeñas, comparadas con nuestra diferencia con Dios y con el Mesías, que somos lo mismo, somos iguales. Somos hormigas, ¿sí? Hormiga negra, hormiga roja, hormiga del color que quiera, pero somos hormigas. ¿Está bien? Entonces, igualdad en el Mesías, igualdad espiritual. Ahora bajamos al nivel concreto, que es el otro opuesto. Es el nivel de las relaciones, el nivel social. ¿Sí? Entonces, Pablo, en sus cartas, en el capítulo 2 te puede decir que somos todos iguales, te puede decir que no hay, que somos un solo hombre. Te puede decir en Gálatas 3 que no hay varón ni mujer, pero en Gálatas 6, o en Efesios 4, o en Efesios 5 no te va a decir lo mismo. Te lo dice en la primera parte de su carta, pero no en la segunda. ¿Qué te dice en la segunda? En la segunda parte de su carta te va a decir las cosas concretas. Por ejemplo, el marido es cabeza de la mujer, debe amarla y la esposa debe sujetarse a su marido. Ética de la Torá, Efesios 5:22. ¿El hombre sigue siendo diferente de la mujer? Sí, con distintos roles. ¿Sí? Inclusive Pablo se va a meter hasta con el pelo de la mujer. ¿Sí? Y no se mete con el pelo del varón. ¿Se dan cuenta? Pero no era que no hay varón ni mujer. El siervo sigue siendo siervo y el patrón patrón. El trato tiene que ser mejorado, porque el trato tiene que ser espiritual y en el Mesías, pero los roles permanecen. Ética de la Torá, Efesios 6, 5 al 9. ¿Está bien? Entonces, si Pablo está diciendo que el siervo tiene que ser un buen siervo y el patrón un buen patrón, no solamente no está aboliendo las diferencias, sino que la está afirmando. Hombre diferente de mujer, esclavo diferente de libre. Tanto es así que va a decir Pablo a los Corintios, como Dios te llamó, quédate ahí. ¿O no? ¿Se acuerdan? En el estado que Dios te llamó, quédate piola y seguí a Dios, porque lo importante es seguir a Dios en el Espíritu y en el Mesías. No andar cambiando, haciéndote el rebelde ahora que voy a cambiar todo, porque el Mesías me da a mí la oportunidad de cambiar todas las cosas. Obviamente, si puedes ser libre, hacete libre, obviamente. Si Dios te llama a casarte, te casás, y si no, bueno, lo que conocemos de la enseñanza de Pablo. Pablo reafirma las relaciones. Sométanse a las autoridades establecidas, porque son establecidas por Dios. ¿Qué está haciendo? Manteniendo un status quo. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Estás defendiendo a los romanos? ¿Estás defendiendo al tribuno romano? Sí, lo estoy defendiendo. Porque Pablo no va contra las relaciones ni contra lo establecido. Pablo quiere ir más allá. Quiere que esas relaciones sean transformadas desde adentro, desde el contenido y no desde el formato.
En el medio, ¿sí? En el medio de esta cuestión espiritual, donde todos somos iguales, donde Dios es Dios de todos, y esta cuestión de relaciones, donde Pablo no se mete, donde Pablo afirma y dice que las relaciones sean espirituales, pero son relaciones. La sociedad es como es, yo no vengo a cambiarlo. Yo no vengo a hacer una rebelión, ¿sí? A hacer una subversión del orden social, sino que vengo a que la persona, en el rol que le toca vivir en esta vida, lo haga con el Espíritu de Dios y produzca los frutos de la Torá. Por eso, ¿se acuerdan que yo les leí Romanos 3:31? Por la fe invalidamos la Torá, no, confirmamos la Torá. Y ahora les voy a mostrar de qué se trata esto, que es el nivel intermedio. Hay un nivel psicológico. Pablo fue un psicólogo adelantado de su época, ¿está bien? Pablo usó elementos de psicología, por ejemplo, Romanos 7, ¿se acuerdan? Romanos 7, la ley, que hay una ley en mis miembros, hay una ley en mi mente, que se pelean y ya no hago lo que quiero, que uno se revela, pobre de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Entonces, una charla como autogenerada, que él habla consigo mismo, como si estuviera sentado en un diván de psicólogo, ¿sí? Son conceptos psicológicos hace 2000 años, así que son muy interesantes en Pablo. Pablo hace una mirada psicológica del nuevo hombre. ¿Cuál es la psicología del nuevo hombre? Espiritualmente somos todos iguales. ¿Sí? Espiritualmente el nuevo hombre es la humanidad. Somos todos iguales. En cuanto al nivel concreto de relaciones, Pablo dice, las cosas siguen igual. Si estás casado, seguís casado. Si estás soltero, seguís soltero, te puedes casar, etc. Si sos siervo, si sos patrón, si sos marido, mujer, sigue igual la cosa, no va a cambiar. Tiene que cambiarlo de adentro. ¿Cómo vos vivís esa relación? Ahora, a nivel psicológico, Pablo va a apuntar cuál es la mente del nuevo hombre, cuáles son las emociones del nuevo hombre, cuál es la actitud del nuevo hombre. ¿Sí? La mente del nuevo hombre es pensar con una cabeza de Torá, entendida la Torá en un marco universalista. No se apuren a criticar. Tengo, ¿cómo cabeza de Torá? El nuevo hombre no tiene nada que ver con eso. Sí. Filipenses 4:8. ¿Quién escribe? Pablo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Dónde el nuevo hombre va a buscar lo verdadero? Va a golpearle la puerta al gnóstico, che, decime algo verdadero. Va a ir al panteón griego, che, Apolo, che, Hércules, a ver, dame algo verdadero. Va a ir a los dioses romanos, a Júpiter, che, Júpiter, a ver, dame un valor verdadero. O va a ir a la Torá, va a ir al Antiguo Testamento, a los profetas, a los salmos, a buscar algo verdadero para pensar, algo honesto, algo justo, justicia, ¿sí? Principal atributo de la Torá y de la palabra y de Dios en la justicia, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. ¿Dónde va a ir el nuevo hombre a buscar todas estas cosas? Díganme ustedes. Pero no están convencidos, los veo que están dudando. Entonces, 1 Corintios 2, ¿sí? 1 Corintios 2, fíjense. Un texto muy interesante. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Es un texto muy interesante que a muchos les gusta predicar, pero es medio como, es como complejo, es como, realmente, es como que pensemos lo que está queriendo decir Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, traduzcámoslo. Nosotros tenemos la mente del Mesías, del ungido. ¿Sí? ¿Quién es? Yeshua Mashiach. Jesús, Nazareno. Nosotros tenemos la mente de Jesús incorpórea. ¿Por qué digo esto? Porque si la mente de Cristo significa la mente de Jesús Nazareno, Pablo dice que tenemos que tener la mente de un rabino judío del siglo I que estaba alineado con la escuela de Gilel. Anoten. Tenemos que tener la mente de un judío rabino del siglo I que tenía alineado sus enseñanzas con la escuela de Gilel. ¿Sí? Les dejo como asterisco, busquen escuela de Gilel, escuela de Shammai, eran las dos grandes escuelas del judaísmo del tiempo de Yeshua. ¿Sí? Una más estricta, más nacionalista, Shammai, una más abierta,
más apuntando al corazón, Gilel, ¿sí? De donde viene Gamaliel el viejo, que era nieto de este Gilel. Ahora, ¿ustedes alguna vez le enseñaron eso? ¿Alguna vez se pusieron a pensar que Pablo pretende, o el ideal de Pablo, que todos tengamos una cabeza de un rabino mesiánico de la escuela de Gilel como Yeshua? No, me van a decir. La mente de Cristo es otra cosa. Cristo está a la diestra de Dios, el Hijo de Dios, que reina para todo siempre. ¿Cuál es su cabeza? Pues si la cabeza de Cristo no es la de Jesús de Nazaret, ¿qué cabeza es? ¿Se dan cuenta? No hay otra cabeza que conocer que la cabeza del Yeshua que vivió en esta tierra. No existe otra cabeza, otra mente que podamos tener. Lo otro es abstracción, lo otro no existe, ¿sí? No hay otro Cristo. Cristo es Yeshua, Yeshua Nazareno. Así que este versículo de Pablo es para que varios se enojen con Pablo. No es para aplaudir y decir qué lindo. Pablo nos dice que tenemos una mente de Cristo. No es para confrontar y decir realmente, Pablo, realmente me está llevando a que no soy judío, pero tengo que tener la mente de un judío. Y no cualquiera, de un maestro de la Torá. Esto es tremendo, ¿sí? Esto es tremendo. Es la ética de la Torá en mi cabeza. Ahora, también hay un nivel emocional, ¿sí? Hay un nivel emocional. Efesios 4, 20 al 24 nos habla del viejo hombre, del nuevo hombre, nos habla de que hay que dejar los deseos engañosos para amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Amar a Dios y amar al prójimo son las emociones de la Torá. Una vez le preguntaron a Yeshua, ¿cuál es el principal mandamiento de la Torá? ¿Se acuerdan? Está en Marcos, está en los evangelios, pero en Marcos está completa la respuesta de Yeshua. ¿Cuál es el principal mandamiento de la Torá? Y Yeshua respondió rápidamente, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Sí? Escucha Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas sus fuerzas, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá está el amor, ¿sí? Acá están las emociones de la Torá. Entonces, esto llevado al nuevo hombre, que podía ser gentil o judío, ¿sí? El judío tenía que tener aceptación, amor por el gentil, y el gentil tenía que tener amor por el judío. Porque si en un mismo cuerpo de fe, en una misma congregación, iba a haber un judío y un gentil, la emoción del nuevo hombre era aceptación y empatía del judío hacia su nuevo hermano gentil, y humildad y empatía del gentil hacia su nuevo hermano judío, porque ahora somos conciudadanos, ahora somos hermanos. Entonces tiene que haber un amor al prójimo, ¿sí? Y ahí es Pablo dice, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja del judío? Romanos 3, versículo 1. ¿Somos todos iguales, dice Pablo? Sí y no. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Hay alguna ventaja por el judío? Sí. ¿De qué aprovecha la circuncisión, dice Pablo en Romanos 3.1? Mucho. De todas maneras, ¿sí? O en todos los aspectos. Dice, primeramente, porque ciertamente al judío se le ha confiado la palabra de Dios. Entonces, acá Pablo le está enseñando a un gentil que tiene que aceptar, si él quiere ser parte del cuerpo del Mesías, tiene que aceptar que el judío tiene ventaja. Tiene que aceptar que el judío tiene muchas ventajas, ¿sí? En todos los aspectos. ¿Por qué? Porque primeramente al pueblo de Israel le fue dada los oráculos de Dios, la palabra de Dios, el consejo. Y el gentil viene a injertarse y a aprender, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la emoción del nuevo hombre? Del lado judío, aceptar con amor al gentil, lo que se vio en el concilio de Hechos 15. ¿Cuál es la emoción de un gentil hacia un judío? Humildad, empatía y aceptación de que el judío tiene una ventaja. El judío tiene una posición de liderazgo, ¿sí? Que él está antes en esta historia, que él empezó antes que nosotros, ¿sí? Entonces, aceptar que somos acercados a un centro, aceptar que somos conciudadanos, o sea que ya había ciudadanos y nosotros somos conciudadanos, ¿sí? De alguna forma aceptar que hay un liderazgo, hay un centro al cual nosotros somos aceptados, ¿sí? Esta es la emoción del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene que ser una persona humilde para aceptar esto. Cuando el nuevo hombre es gentil, tiene que ser humilde, ¿sí? Porque el nuevo hombre no te aleja de la Torá, te acerca a la Torá. No te aleja de Israel, te acerca a Israel. No te aleja del Mesías, te acerca al Mesías. No te aleja de la ciudadanía de Israel, te acerca. ¿Se dan cuenta? No te aleja de las promesas, sino que te acerca.
las emociones del nuevo hombre tienen que ver con una aceptación, y hablo acá principalmente al gentil, ¿sí? Bueno, nosotros los gentiles, tengo que tener una humildad, una empatía y una aceptación. Tenemos que aceptar, ¿sí? Que nosotros llegamos tarde a una fiesta que ya empezó, llegamos a un evento que ya está empezado, entonces tenemos que incorporarnos con humildad y de a poquito, y el carro ya está andando. Si no puede parar todo porque yo llegué. No puede ser todo a mi manera porque ahora llegué yo. Tengo que adaptarme, ¿sí? Este es un poco el sentir original del nuevo hombre en Pablo. Finalmente hay una actitud, una cuestión de actitud, hay un nivel psicológico de mente, la mente del Mesías, estas emociones, ¿sí? De gratitud, de aceptación, de empatía, de un lado y del otro. Y finalmente una cuestión de actitud. Y acá Pablo va a hablar mucho en la carta de los Romanos. Pablo se ve que ya estaba preocupadísimo con la congregación de Roma. Y Pablo ya en el siglo I se daba cuenta que el germen de la independencia conceptual del judaísmo, del cortar lazos, de romper, del antisemitismo, todo estaba en Roma. Por cuestiones naturales, si la capital del imperio hubiera sido otra, ¿sí? Constantinopla, que todavía no existía, y hubiera sido Constantinopla, ¿sí? Pero era Roma en ese momento, por eso fue Roma, ¿sí? Fíjese que Pablo en los romanos es muy sutil. Pablo en Romanos quiere, de alguna forma, encuadrar, ¿sí? En el barrio sería poner en caja, ¿no? Encuadrar a los romanos. ¿Usted nunca le llamó la atención cuando Pablo empieza a hablar y dice que el Evangelio es al judío primeramente y después al griego? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Levanta la mano. Al judío primeramente y después al griego. Ahora, ahí hay dos cosas. Primero dice, hay una primacía del judío. Pero hay otro elemento más donde Pablo está siendo hasta sarcástico. Está diciendo, no dice primero al judío y después al romano. Está escribiendo a romanos y dice griego. ¿Te das cuenta? Al judío primeramente y después al griego. No dice al judío primeramente y después al romano. ¿Por qué? ¿Por qué hablas de griego, Pablo, si estás escribiendo a Roma? ¿Sí? Cuando termina su carta, ¿qué dice Pablo? ¿Se acuerdan de esto? Las salutaciones finales. Que a muchos no les gusta estudiar las salutaciones finales porque son saludos acá, allá, medio aburrido. Dice Pablo, cuando vaya a España, voy a visitarlo. ¿Se acuerdan de esa? Es la única mención a España en la Biblia, así que tenían que acordarse los hispanos. Cuando vaya a España, pasaré por vosotros. Fíjese, Roma es la capital del mundo. España en esa época, ¿qué era España? Era una tierra oscura, ¿sí? Era Barcelona, pero no estaba Messi, no estaba la Barceloneta, era Barcelona sin Messi, había minas de hierro, había esclavos, era la zona de Tarsis para aquel lado, era el fin del mundo España, ¿sí? Estaban los bárbaros allá. Entonces Pablo dice, tengo unas ganas locas de ir a España, cuando vaya a España, de paso, si me queda tiempo, hago una escala en Roma. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá hay un mensaje. Acá hay una cuestión, Roma, no sos el centro del mundo, sí sos en lo político, sí sos en lo económico, sí sos en un montón de aspectos, pero en el Evangelio somos todos iguales, ¿no? Así que bajemos un poco el perfil, Roma. Y no lo estoy diciendo inventando por mí, que yo tengo algo contra los romanos, me encanta Roma, es muy ciudad, etc. Italia y toda esa historia, pero Pablo lo dice, ¿sí? Romanos 11, ¿sí? El gentil no tiene que ser jactancioso, ni arrogante, ni soberbio, ni ignorante. Repito, ni jactancioso, ni arrogante, ni soberbio, ni ignorante contra Israel. ¿Sí? Ser cuerdos, humildes y no agrandados. ¿Eso dijo Pablo? Sí, fíjense. Estoy leyendo Romanos 11, 17. Si algunas ramas fueron desgajadas, la famosa metáfora del olivo, y tú siendo olivo silvestre, vos romanos siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de esas ramas originales, has sido hecho participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, entre paréntesis, la enseñanza de Dios, la Torá, el Espíritu de Dios, etc. No te jactes, romano, no te jactes contra la raíz, ¿sí? Y contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a vos, ¿sí? Ahora vos podés decir, fíjese que ya Pablo hacía cómo piensa un romano. Fíjese cómo pensaba un romano. Porque vas a decir, yo fui
No, estas ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado, como diciendo, yo soy importante, pero yo fui injertado, y las otras ramas no son importantes porque fueron desgajadas para abrirme espacio a mí. Bien, dice Pablo, en parte tenés razón, pero por su incredulidad fueron desgajadas esas ramas, que son los judíos incrédulos. Pero tú, por tu fe, ¿se acuerdan de la fe? Por tu fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, Romano, tenés que temer. La tuya es temer. O sea, lo que te toca a vos es temer, no ser soberbio. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Romano, teléfono, no tenés la salvación asegurada, no tenés el estatus de hijo de Dios de primera clase asegurado, no tenés un tratamiento especial asegurado, una gracia infinita asegurada. ¿Por qué? Porque dice, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron y la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Si no, de otra manera tú también serás cortado. O sea, Romano, barbas en remojo porque vos también puedes ser cortado. Romanos 11:25. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, o sea, que sean ignorantes, que sean neófitos, que lean literalmente algo que es metafórico, que interpreten versículos sueltos, traducidos, estoy tratando de traducir, Pablo. Que no hagan una teología fácil, que no interpreten versículos sueltos, que no me interpreten a mí por un dicho, sino en todo mi contexto, dice Pablo, porque si no van a ser arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Fíjense qué duro que es Pablo. Yo lo estoy viendo, Romanos, que de ustedes a la arrogancia hay un paso muy cerca. Y van a ser autoarrogantes, como diciendo, yo soy el centro del mundo, yo soy el nuevo hombre. ¿Sí? Yo y solamente yo. Versículo 3 del capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura. ¿Cómo está tu autoestima? ¿Cómo está tu ego, Romano? ¿Sí? Es lo que Pablo dice. Tengan cuidado, tengan una autoestima equilibrada. ¿Sí? No tengan más alto concepto que el que tienen que tener. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la actitud del nuevo hombre? No es la actitud que estaban teniendo los romanos, evidentemente, porque Pablo tiene que ser muy incisivo y va golpeando, tratando de disimular los golpes, pero golpea, ¿no? Jactancioso, arrogante, soberbio, ignorante. ¡Wow! ¿Sí? Y todas estas cuestiones, todos estos epítetos, es porque se creían más que Israel. No es porque ellos pensaban, no, todo esto tiene que ver con Israel. ¿Se dan cuenta? Porque el nuevo hombre es la armonía entre un judío y un gentil. Ahora, si el gentil entra y es un gentil gentilizante que piensa que los gentiles ahora somos mejores, que somos más altos, que somos más lindos, que somos más ricos, que somos más culturosos, etc., entonces estamos entrando en la arrogancia romana. ¿Sí? Ustedes sacarán cuentas, si Roma triunfó espiritualmente y Roma fue sede y es hasta el día de hoy sede de la cristiandad, posiblemente parte de este espíritu de arrogancia, de jactancia, de soberbia y de ignorancia está presente. Parcialmente. ¿Sí? Bueno, basta con estudiar un poco de historia, que es algo que tendríamos que hacer más asiduamente, para entender que esto es así, que el antisemitismo, que las teologías anti-Israel, etcétera, etcétera, se han diseminado en el mundo cristiano, lamentablemente. Y hoy estamos de nuevo en el siglo XXI, y con esto termino, en la coyuntura. ¿Sí? Hemos aprendido que el nuevo hombre significa un montón de cosas interesantes, que somos uno, que no hay judío ni griego solamente en el plano espiritual, solamente delante del trono de Dios, pero del trono para abajo, ¿sí? La cosa cambia, y tenemos una psicología del nuevo hombre, que es un ser humano que es capaz de vivir los principios de la Torá de una forma más internacional, no tanto atado al ritualismo, no tanto atado a la cuestión externa, sino a la interna. ¿Sí? Este es el balance que hace Pablo, esta es la concesión que hace Pablo, ¿sí? Un judaísmo basado en la ética de la Torá, no tanto en el ritual de la Torá. ¿Está bien? No es, hay muchas cosas para seguir diciendo en esto, pero no quiero avanzar más, pero es más o menos por ese lado de Pablo. Esto es para el gentil o para el nuevo hombre de la diáspora, ¿sí?
que se entienda que el nuevo hombre no era una necesidad del judío que estaba en la tierra de Israel y creía en el Mesías. El nuevo hombre no era una necesidad de Pedro. El nuevo hombre no era una necesidad de Santiago el apóstol. El nuevo hombre no era una necesidad de los hermanos de Yeshua. El nuevo hombre no era una necesidad de la congregación de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Porque había una atmósfera donde todo era judío, incluso el Mesías. No había problema. El nuevo hombre es una necesidad de la diáspora, ¿sí? Y por lo tanto nos toca de cerca. Es una necesidad del mundo afuera. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacer en el siglo XXI? Aparte de profundizar en el concepto de nuevo. Yo creo que tenemos que tener la actitud de Ruth. Ahora en tiempo de Pentecostés, que fue hace unos días, Pentecostés terminó ayer, ¿no? Pedro, ¿sí? Afirma. O antes de ayer. La actitud de Ruth. En Pentecostés se lee Ruth. ¿Sí? El ejemplo de una gentil, una moabita que se acerca al pueblo de Israel con Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella se ubica, ella es humilde, ella aprende de Israel, de Dios de Israel, termina siendo esposa de Boaz y termina siendo abuela, bisabuela del rey David y estando en el linaje mesiánico. ¿Sí? Dios la vindica, Dios le da gracia. Y yo creo que la actitud de Ruth es la actitud que tiene que tener un gentil, ¿sí? Hacia Dios, hacia el pueblo de Israel, una actitud de aprendizaje, una resolución de decir: tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. ¿Sí? Yo al aceptar al Mesías de Yeshua acepto al Mesías de Israel, al aceptar la Biblia acepto la palabra de Israel, al aceptar a Dios acepto al Dios de Israel. ¿Sí? Y esa resolución de Ruth no tuvo problemas con esto, Ruth no tuvo medias tintas o quiso darle una vuelta de rosca con su cosmovisión moabita, no. Ella dijo: yo me meto de lleno con esto, y tuvo una actitud de humildad, de trabajo, de cooperación, y Dios la vindicó. Así que el ejemplo de Ruth, que es una metáfora del gentil que se acerca a Israel, es muy interesante. Tratar de ver nuestras actitudes. Estoy siendo soberbio, estoy siendo jactancioso, estoy ninguneando a Israel, estoy ninguneando el judaísmo mesiánico, estoy ninguneando la historia, estoy siendo un indocto porque no conozco la Biblia. Tener humildad para desaprender y aprender, esa humildad para limpiar las gafas, es decir, ¿será que estuve viendo la Biblia con gafas que me tiñeron todo de un cierto color? Necesito ahora reaprender. A esta altura de la vida yo voy a aprender la Biblia de nuevo si ya me la sé de memoria. Bueno, quizás sea tiempo de reaprender y de desaprender para que Dios pueda enseñarnos cosas más profundas. Una vocación para revisar lo que nosotros damos por sentado, lo que nosotros a veces repetimos como loros, a veces dogmas, teología, a veces decimos todas las cosas muy así, porque bueno, me la enseñaron y yo la enseño, y total, es así. No es así. El Espíritu de Dios echa luz en cada generación. Tengo que tener cuidado con las teologías basadas en versículos, ¿sí? Teología de un versículo, o de un versículo de acá, otro de allá. Tener cuidado con entender a Pablo por versículos aislados. Tengo que entender a Pablo en su contexto global, ¿sí? Y hoy vimos como Pablo puede decir una cosa que parece contradictoria con otra, pero cuando lo ponemos en nivel y en orden, hay una armonía. Y finalmente ser sensibles para saber pedir perdón o para pedir disculpas, para reconectarnos con lo que Dios está haciendo hoy, ¿sí? Entonces, y acá cerramos el movimiento TJC2 y otros movimientos nos están encendiendo una alarmita, como esas alarmas del auto, cuando falta nafta o cuando está muy caliente el motor. Es una alarma. No es tiempo de conectarnos de nuevo con Israel como pueblo de fe, con las raíces de nuestra fe, con el contexto original. No es tiempo, esa alarma está haciendo esa pregunta. No es tiempo de bajar las banderas del antisemitismo, de esta primacía gentil, de que ahora somos nosotros, Israel es tal cosa o tal otra, porque ellos negaron, porque todo Israel negó, por el deicidio, teología de la sustitución, tantas cosas que andan dando vueltas, ¿sí? Y que es tiempo de reflexionar, es tiempo de pensar en el nuevo hombre como Pablo lo pensó, ¿sí? Como Pablo pensó el nuevo hombre, porque creo que puede ser una solución actual también en el siglo XXI. Creo que el pensamiento de Pablo del siglo I es válido en el siglo XXI si nosotros lo entendemos bien, ¿sí? Así que, de ese lado, ¿cuál es nuestro desafío actual? Como Ruth, imitar su humildad, imitar esas ganas de aprender cosas nuevas, porque Ruth
se entró a un mundo nuevo y también nosotros ser lo suficientemente humildes para hacer un autoexamen, ver si estamos siguiendo a los hermanos de Berea. ¿Se acuerdan que los hermanos de Berea escudriñaban y buscaban y querían aprender? O si somos como algunos de estos hermanos de Roma, que eran jactanciosos, arrogantes, ignorantes, etc. Así que ahí está planteado el desafío y pasamos a las preguntas. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Excelente, excelente, excelente. Todo este trayecto y viaje itinerario desde la anterior charla hasta ahora. Pastor Agustín, las preguntas las pueden hacer si quieren por el chat, pero queremos dar lugar a los pastores, a Jorge, que nos visita por primera vez, a Jorge Soriano. Tenemos 2 pastores, 2 maestros bíblicos, al hermano Pedro Soto, al hermano Jeremías. Pastor Agustín, adelante. Bueno, obviamente muy interesante lo que has dicho, Juan Pablo, y que nos ayuda a entender mucho de lo que pasa en el Nuevo Testamento, ¿no? Que uno lo lee medio por arriba, pero qué importante entender el contexto, ¿no? Y algo que no mencionaste, pero creo que fue muy importante, fue el concilio, ¿no? Donde Constantino declaró al cristianismo religión oficial. ¿Qué efecto tuvo eso en el mundo cristiano? Creo que fue en el concilio de Nicea, ¿no? Sí, el concilio de Nicea Sí. en cierto sentido fue el inicio y en cierto sentido fue el final. Fue el final del primer proceso que se dio en el siglo II, siglo III y ya en el siglo IV, del proceso de separación de la formación del cristianismo y separación de su judaísmo, de su matriz judía, ¿no? Un proceso lento, un proceso donde no hay un culpable, por decirlo así, si habría que buscar un culpable, sino que fueron situaciones muy complejas, de distinta índole, que fueron llevando a este alejamiento. Pero uno ve en la carta de Romanos ese germen de independencia, ¿sí? Ya Pablo lo vio. ¿Sí? Pablo vio en Roma un germen de independencia que fue muy lentamente dándose. Las guerras judeo-romanas hicieron su parte, cuestiones políticas, cuestiones sociales. Fueron situaciones muy difíciles y fue un distanciamiento paulatino que lamentablemente llevó ya con Constantino a que fue quien bajó un poco el martillo, ¿no? Dio el golpe para decretar una separación formal y belicosa, ¿sí? Porque la separación fue formal, pero fue belicosa, fue como un divorcio de una pareja que se pelea, no solamente fue un divorcio, sino una pelea, ¿no? Y acusaciones y demás. Pero fue un proceso que se inició un poco antes, y tiene que ver con el espíritu de arrogancia que hemos visto que Pablo detectó en los romanos. No en todos, ¿no? No acusamos a la iglesia, a la congregación de Roma a la cual Pablo escribía, sino a algunos elementos que por cuestiones, digamos, socioculturales, espirituales, tenían una actitud un poco más de perfil alto y de independencia con respecto a Jerusalén. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, agradecerte por tu exposición, que fue muy clara y elocuente, con la cantidad de información y de datos. Y creo que hay un camino para transitar, ¿no? Todo esto que estamos ahora recibiendo nuevo, estos, como dijiste ahí en el tablero, estas lucecitas amarillas que se empiezan a encender. Es un camino que hay que empezarlo a transitar y a ir masticando todo este nuevo llamado que el Espíritu Santo está haciendo hacia las iglesias o hacia la iglesia para mirar hacia Jerusalén. Es verdad que hay muchos condimentos aprendidos y atesorados, podríamos decir hasta acrisolados,
de antisemitismo en muchas teologías, ¿no?, que hemos consumido. Así que creo que este es un camino, quizás es un camino lento, pero es un camino que nos está guiando el Espíritu a toda la Iglesia de Cristo en este tiempo. Así que agradecerte por tu exposición. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Jorge Walters, sé que estás mucho en este tema. Me gustaría tu opinión sobre esta charla. Claro, claro, sí. En el ministerio con nuestros hermanos en Jerusalén, este es un tema central de todo el ministerio, el nuevo hombre. Ariel Blumenthal, que es un pastor, un líder de nuestro ministerio en Jerusalén, escribió un libro en inglés, se llama The One New Man, y de hecho yo estoy ahora revisando la traducción, ayudando a corregir algunas cosas en la traducción al español, y esperamos publicarlo en julio. Esperamos, no sé, depende un poco de que yo alcance a revisar, pero me ha faltado el tiempo, pero la idea es poder publicarlo ya en julio cuando estemos en Buenos Aires, que trata precisamente este tema que el hermano Juan Pablo con tanta preparación nos ha compartido. Y sí, es un tema central dentro del ministerio. Me imagino que va a haber una siguiente parte donde va a tocar el tema de Efesios 2, 14, 15 de los mandamientos que menciona Pablo ahí, que en Jerusalén es central esa parte del nuevo hombre, esta enemistad que el apóstol Pablo describe en Efesios 2, 14 y 15 entre el judío y gentil, de cómo Cristo derriba ese muro de enemistad que está compuesto por mandamientos, está compuesto por mandamientos que en griego Pablo llama dogmas o dogmasin. Entonces ese tipo de mandamientos que también Pablo en Colosenses 2, 14, 15 menciona, y que tiene que ver con esta discusión eterna que hay entre gentiles cristianos y judíos mesiánicos, entre qué cosas se tienen que guardar y qué cosas no se tienen que guardar, porque ahí parte, ¿cierto?, este problema que el apóstol Pablo soluciona de manera teológica con el tema del nuevo hombre. Y el punto de esos mandamientos y de esos mandatos creo que es clave, que es central también dentro de todo, y me imagino que después a lo mejor lo van a revisar, pero sí, definitivamente para nosotros, para todo el ministerio, el nuevo hombre es algo vital para la reconciliación entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos, para que podamos ser uno, ser lo que Cristo hizo y ganó en la cruz, que podamos ser un pueblo, tal como lo decía el hermano Juan Pablo, no que desaparece uno o el otro, sino que somos uno en esta dimensión espiritual en Cristo, y al mismo tiempo mantenemos, como dijo también el hermano Agustín al principio, nuestras identidades. Creo que es súper importante. Y quizás solo hacer una pequeña, un detalle, precisar el tema del concilio de Nicea del 325, solo como información ahí que pasó, el Imperio Romano reconoció el cristianismo como religión oficial más tarde, eso fue en el 380 con el emperador Teodosio, pero en el 325 efectivamente comienza este tema, y lo que hizo en el edicto de Milán Constantino fue en parte abolir esta ley que había de persecución contra los cristianos. Los cristianos venían siendo perseguidos, y en la primera década del 300, de hecho, Diocleciano, me parece que era el emperador, que fue la persecución más terrible que recibieron los creyentes, los discípulos de Cristo, y después de eso ellos seguían siendo perseguidos. Entonces en el edicto de Milán y en todo ese momento, o incluso ya 2 años antes, empieza esta especie de perdón a los cristianos, entre comillas perdón, de no perseguirlos más, y ahí comienza a pavimentar el camino para que Teodosio más tarde haga oficial dentro del Imperio Romano el cristianismo como la religión principal del imperio. Solo precisar ese pequeñito detalle solamente que en la pregunta hizo, hermano. Yo soy un apasionado por los detalles en realidad, especialmente los detalles históricos y todo aquello. Así que, pero gracias
De verdad me quedé hasta el final porque está interesante. Son 20 para las 2 de la mañana, así que ahí mañana voy a andar con un poquito de sueño, pero valió la pena haberme quedado este rato con ustedes para escucharles. Bueno, si quieren vamos concluyendo la reunión. La verdad que ha sido como siempre un placer. Juan Pablo es uno de nuestros oradores principales, amigo de TJC2 y partícipe. Así que bueno, creo que podemos ir terminando y le podemos pedir a Pedro Soto que nos haga la oración en hebreo, que es la oración de cierre de nuestras reuniones cuando él está. Así que Pedro Soto nos hace la reunión en hebreo y dentro de 15 días nos vamos a ver en otra charla de TJC2. Así que adelante, Pedro. Shalom, un pequeño yo, igual que Jorge, también los detalles para mí son extraordinarios. Y uno de los que contó Juan Pablo, que habló precisamente de Ruth. Déjame decirte, querido Jorge, que Ruth redimió a Lot y le redimió también al pueblo moabita. Recuerda que con todo el acontecimiento de la hija de Lot, hubo un edicto que esa gente, ese pueblo, no podía tener ninguna relación con el pueblo judío. Sin embargo, Ruth, con su acto maravilloso, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, hizo un acto de redención para estos también y fueran posteriormente nuevamente reintegrados. Así que, bueno, ¿qué decir? Efectivamente, el día jueves 25, bien el 26, nosotros vivimos Shavuot y algunos, por supuesto, también lo celebraron el sábado. Todo eso en la diáspora está aceptado. Ahora, con el permiso de ustedes, queridos hermanos, la bendición. Llevaré Adonai bidmecha, Isa Adonai panav elecha vichunecha, Isa Adonai panav elecha beyasem, beyapzelecha shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Te mire Adonai desde lo alto y ponga en ti paz. Tenga paz y bendición. Shalom ubrajá, paz y bendición, queridos hermanos. Sean bendecidos por el Santo bendito. Baruch Hashem.